¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado durante estos 2 años y medio, aquí te lo contamos y te lo levantamos. Lo que otros no te han mostrado durante estos 2 años y medio, nosotros te lo hemos mostrado. Lo hemos analizado, te fuimos anticipando que el rumbo del gobierno no era el correcto. Y esta noche, frente a un jueves súper devaluado, con ese hashtag nos podés acompañar a partir de este momento, súper devaluados, porque así estamos en la Argentina de hoy, encabezando el ranking de los países con mayor devaluación en el mundo. El gobierno que tanto quería llegar, ingresar al mundo, bueno, nos ha llevado Macri a ser el país que hoy encabeza el ranking de los países con mayor devaluación. Y hoy, ayer, el presidente habló 9:30 de la mañana, como estuvimos contando, y los mercados le dieron la espalda. Hoy habló el jefe de gabinete, Marcos Peña, ignorando la realidad. Y el mercado no solamente le dio la espalda, sino que le redobló la apuesta. Y el dólar hoy llegó a tocar en algunos momentos 42 pesos. Frente a un gobierno que pareciera que no tiene reacción. Frente a un gobierno que sigue insistiendo con los falsos relatos, con los eslóganes que estarán buenos para una campaña, pero no cuando el país está necesitando de medidas concretas. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, como toda respuesta a la tremenda crisis económica y política que vive la Argentina en estos momentos, dijo: es el único rumbo. Vamos por el camino correcto. ¿Puede un ministro de Economía decir vamos por el camino correcto cuando ayer, hoy, desde abril los mercados le están cacheteando todos los días? Cuando la economía real se cae, cuando la producción industrial se desplomó, cuando la actividad económica de la Argentina se ha desplomado. ¿Puede el ministro de Economía decir vamos por el rumbo correcto? ¿Puede el jefe de gabinete decir esta mañana muy suelto de cuerpo: no hemos fracasado, estamos cambiando, cuando el mercado y la economía real están mostrando otra realidad? Por eso nos vamos a preguntar seriamente esta noche: ¿cuánto le importa al gobierno lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos? ¿Cuánto le importa al gobierno de Cambiemos lo que le pasa a la economía real? ¿Cuánto le importa al gobierno de Cambiemos la inflación? Una economía, fíjese, que hoy no tiene precios. Hay que barajar y dar de nuevo con los precios de la nafta, con los precios de los alimentos, con los precios de las tarifas. Si hasta acá hemos tenido tarifas impagables, ¿usted se imagina con un dólar a 40 pesos lo que va a ser el tarifazo en los próximos meses? ¿A lo que se va a ir el precio de la nafta? ¿A lo que se van a ir los alimentos, esencial para la mesa de los argentinos? ¿Cuánto le importa a este gobierno de ricos para ricos, que la mayor parte de sus fortunas las tienen en el exterior y en dólares? Vamos a repasar, porque frente a los delirios de algunos integrantes de este gobierno, que salen a acusar a diestra y siniestra que en el medio de la peor crisis de estos últimos años
lo único que tienen capacidad es para inventar hashtag echándole la culpa a los otros cuando no asumen lo que ellos han autogenerado, esta crisis que vivimos hoy. ¿Cuánto les importa? Vamos a recordar, por ejemplo, esta noche, que el presidente del Banco Central de la República Argentina, Nicolás Caputo, vendió las LEVAC que tenían en abril y dolarizó sus ahorros. Anoche escuchaba a un economista económico muy allegado a este gobierno, diciendo que de los dos grandes fondos financieros que auxiliaron en la corrida de abril a este gobierno, Templeton es uno. El otro, Fernando, ¿cómo es? ¿Cuál? BlackRock. BlackRock. BlackRock ya vendió todas las tenencias que tenían en bonos argentinos. Amigos del gobierno. Ya se desprendió. Y Templeton, ¿sabe lo que quiere hacer? Aparentemente, decía este economista con mucha llegada al gobierno, quiere venderles los bonos a fondos buitres, para que esos fondos buitres después accionen contra la Argentina. La única respuesta del gobierno frente a esta crisis, ¿sabe cuál es? El ministro de Economía anunciando hace instantes que el próximo lunes viaja a Washington, al Fondo Monetario Internacional. La única respuesta del gobierno es decir, el lunes vamos a viajar a Washington. Qué penoso, qué penosa para la Argentina de hoy, que la única respuesta de un gobierno sea vamos a ver qué podemos hacer con el Fondo Monetario Internacional. Y se equivoca el gobierno cuando dice que no hay otro rumbo, que no hay otro camino. Porque ¿saben qué? Eso forma parte de muchos integrantes de este gobierno que desprecian la política, que han despreciado la política. Porque aquí no solamente hay crisis económica, hay crisis política, falta conducción política, falta una cabeza política que guíe al país, que direccione al país. Otra vez han dejado el país en manos de la economía y del Fondo Monetario Internacional. Y sabemos cómo ha terminado eso para nuestra Argentina. Por eso, porque también buscan causar desazón en la gente, decir los políticos son todos una mierda, no hay alternativa, son todos iguales, que se vayan todos, no. No hay que caer en esa. Hay que buscar alternativas. Acá también, lo vengo diciendo desde hace mucho, tiene responsabilidad la oposición. Porque hay una oposición que se ha entregado al gobierno, ya lo sabemos. Pero hay otra oposición que tiene que mostrarse, que no se ha mostrado y que necesariamente tiene que salir a presentar modelos y proyectos alternativos de país para darle a la sociedad y a la gente que hoy sufre las consecuencias del modelo económico neoliberal, del macrismo, darle la posibilidad de que hay otro camino, siempre dentro de las vías democráticas, y para que en diciembre del 2019 otra alternativa económica y política pueda poner al país en un estado de bienestar, como se demostró en los últimos años, se podía tener en la República Argentina. ¿Y saben qué? Hay otro país que está marchando en este momento bajo la lluvia para decirle al gobierno que no se puede tocar a la universidad, que no se puede tocar la educación pública. Esto es Plaza de Mayo en este momento, pero durante la tarde mire lo que es esto. Este es el otro país. Bajo la lluvia, una multitud movilizada para decirle al gobierno que la universidad pública no se toca, para decirle al gobierno que la educación pública no se toca, para advertirle al gobierno que seguramente a pedido del
Fondo Monetario Internacional va a querer arancelar la universidad pública, que la educación pública y que la universidad es y seguirá siendo gratuita en la República Argentina. Hay otro país, está marchando, está allí bajo la lluvia. Es impresionante la multitud aquí en Capital Federal, pero se ha repetido en el interior del país, en distintas ciudades. Esto es más temprano, fíjese, ahí, bajo la lluvia, marchando cuadras y cuadras, indicándole al gobierno que la educación pública no se toca. Y esto es lo que está pasando ahora en Plaza de Mayo. Vamos al vivo ahora en Plaza de Mayo. Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Así es, una Plaza de Mayo repleta y todo lo que es la avenida ya finalizado hace apenas algunos minutos este acto que distintos representantes de los gremios de las universidades públicas han hablado ante más de 350.000 personas según los organizadores. No solo la gente estaba sobre la avenida de Mayo, sino también por toda la cantidad de gente que había, los organizadores pidieron que la gente pase del otro lado y que también se instale en la Plaza de Mayo. Muchísima gente, como vos decías, a pesar de la lluvia que cayó a la tarde, eran impresionantes las columnas que llegaban por todos los sectores de la plaza, no solo por la avenida, sino también por Diagonal Norte, por Diagonal Sur, desde bien temprano, en la concentración primero allí frente al Congreso, pero también la gente llegando temprano aquí a la plaza. Y como decía, no cabía el lugar para la cantidad de gente que había, por eso el resto de la gente tuvo que pasar detrás del escenario que habían colocado sobre Bolívar y que ahora tengo a mis espaldas. Muy duro los distintos representantes gremiales a la hora de hablar, obviamente queriendo que la educación pública sea una prioridad, que en el presupuesto del año que viene sea contemplada la inflación que hay, no solo en este año, sino que va a haber el año que viene, que no se abandone la universidad pública y obviamente quieren tener lo más pronto posible cerrado la paritaria de este año, que a esta altura del 2018 no ha sido cerrado. No solo estaban los gremios de las universidades públicas, sino estaban distintos gremios apoyando aquí, como Roberto Balader, Sonia Leso, también estaba Pablo Miró, estaba Sergio Maldonado y otros representantes en este lugar apoyando a los estudiantes y a los profesores que están luchando por una universidad pública digna, Gustavo. Muchas gracias, Nicolás. Ese es el otro país, el que no se rinde, el que se moviliza, el que le dice a este gobierno que hay otras alternativas y que también le advierte al gobierno que no puede ir a lo que ha sido durante décadas y décadas en la Argentina un culto como es la educación pública. Pero vamos a repasar lo que fue la jornada de hoy, una jornada en la que el dólar tocó los 42 pesos, pero cerró después finalmente a 39,87, al borde de los 40 pesos, con un riesgo país que siguió durante toda la jornada trepando, marcando la desconfianza que los mercados internacionales siguen teniendo en la Argentina. 780 puntos. Llegó a 800 en un momento del día el riesgo país. Pero además, fíjese, el Banco Central siguió patinando dólares de la reserva. Vendió 330 millones para tratar de bajar sobre el final antes del cierre el precio del dólar, que se ubicaba arriba de los 40. Logró y logra esta marca de 39,87. Y las tasas en el medio de esta super corrida cambiaria, el Banco Central que vuelve a elevar las tasas. El Banco Central, 60% la tasa, en contra de la economía real, en contra de la producción nacional. Y fíjese las LEVAC, 80% la tasa de interés. Fernando, buenas noches. Con estas tasas, con este dólar, ¿a dónde vamos a parar? Buenas noches, Gustavo.
Está lindo para terminar el refrán, ¿no? Claramente vamos a entrar en la economía argentina, que estaba en recesión, va a entrar en un proceso muy complicado, porque vos lo describiste en un momento, no hay precios en la economía. Hubo muchas empresas hoy que dejaron de vender, que ordenaron a los camiones no salir a repartir. Empresas que no abastecían ni a supermercados ni a mayoristas porque no tenían precio de referencia. Muchas veces comentamos que el dólar es el principal precio de la economía argentina por todo lo que representa, tanto en el valor de las importaciones como en la fijación de todos los precios internos. Sin el precio del dólar no se puede funcionar nada más en la Argentina, y eso es lo que pasó hoy. Estuvo la economía parada, estuvo las empresas que se miraban y decían no sabemos qué hacer. En la City era la misma sensación, Gustavo. Uno estaba con los operadores y se miraban la cara y decían, compro, vendo, ya no sé, estamos esperando que se forme un mercado a ver qué es lo que está pasando. Una sensación de fin de ciclo muy fuerte, una sensación de que no había nada del gobierno que pueda encaminar esto, porque ya no le creen, ya no creen en el gobierno, no creen que haya ninguna medida del gobierno que pueda mejorar en lo inmediato este contexto. Bien, Fernando, y esta mañana se iniciaba en medio de esta corrida cambiaria, de esta crisis económica y política que vive la Argentina, la reunión del Consejo de las Américas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que reunió a los principales empresarios y economistas. Y antes de la apertura de los mercados, ayer fue Mauricio Macri el que hablaba a 9:30 y los mercados le dieron la espalda. Hoy le tocó con un discurso totalmente fuera de la realidad, con un tono de mucho enojo con la realidad, con un gesto duro, con el ceño fruncido y demostrando realmente en el rostro lo que había significado las horas aciagas que se vienen viviendo en la economía. Le tocó el turno al jefe de gabinete Marcos Peña, justo antes de que abran los mercados. ¿Qué decía mientras la economía hervía el jefe de gabinete? Lo siguiente. Lo primero que hay que preguntarle, y es a partir de los rumores que usted debe haber escuchado también ayer acerca de su posible renuncia. No hay previsto cambio de gabinete, el presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia como las muchas otras que tendremos que enfrentar, pero siempre muy convencidos de que hay un rumbo claro y que vamos a salir fortalecidos de estos desafíos que estamos enfrentando. ¿No sigue sosteniendo que no es un fracaso el plan económico? No. No es un fracaso el plan económico, decía el jefe de gabinete, pero realmente si esto no es un fracaso, bueno, la verdad que el gobierno vive una realidad que no se condice con lo que está pasando realmente en la economía real y en el día a día. Y fíjese, habló el jefe de gabinete antes de que abran los mercados. ¿Y cómo le respondieron los mercados? Vamos a seguir el minuto a minuto del dólar. 9:45, Marcos Peña ratifica el gabinete y niega un fracaso económico. A las 10 abre el mercado a 34,48. 10:30 se había disparado a 37,50. Y ahí el Banco Central sube la tasa al 60% y los encajes. A las 11 de la mañana, 37,70 el precio del dólar. Al mediodía porteño, 39 pesos marcaba ya el dólar. 40,90 a las 13 se profundiza la corrida. A las 14 el dólar llega a su máximo histórico y en algunos bancos supera los 42. El dólar oficial 41 se ubica a las 2 de la tarde. Y a las 15, cuando el Banco Central sale a vender de urgencia y pone sobre la mesa 500 millones de pesos, logra bajar el dólar a 39,90, 39,87 a las 16 y cierra allí.
El temor y la desconfianza llevaron a que el dólar aumente más de 5 pesos en un día, 15,6% la devaluación. Ahí está el minuto a minuto y la respuesta del mercado a las palabras del gobierno, porque ¿sabe qué? El mercado le ha devaluado, pero también el mercado ha devaluado al gobierno. Y lo que hoy también está muy devaluada es la palabra del gobierno. Hay crisis política de confianza y de credibilidad, sumado a la crisis económica. Y reitero, la única respuesta del ministro de Economía es decir, el próximo lunes viajo al Fondo Monetario Internacional. La única respuesta es decir, vamos a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional. Pero claro, no todos en Cambiemos opinan lo mismo. Porque mientras, reitero, los trolls del gobierno por las redes arman campañas acusatorias, levantan el dedo para ver a quién pueden culpar, cuando no miran que es el propio gobierno el que se ha autogenerado esta crisis. Cuando Elisa Carrió, ayer, después vamos a ver lo que dijo hoy, ayer en un rapto de mucha bronca, se veía traducir a través de los Twitter, también culpaba, en el propio gobierno hay otras voces. Por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien hoy salió a cruzar al jefe de gabinete Marcos Peña, y frente a la respuesta que dio Marcos Peña de que no había fracaso de la política económica y que todo andaba de maravilla, escuche lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Cambiemos. Mi principal preocupación es siempre cuánto esto va a trasladarse a la inflación. Yo no niego la dificultad, creo que la dificultad está y la sentimos todos los días, estamos ante una dificultad y no reconocerlo sería no entender lo que le pasa a la gente todos los días. Yo siento que lo que me traslada a toda la gente todos los días es incertidumbre. Allí está la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una de las estrellas de Cambiemos, respondiéndole al jefe de gabinete Marcos Peña, demostrando la interna dura que hay en el gobierno entre el ala más política y el ala de Marcos Peña, aferrado hoy por hoy al cinturón del presidente Mauricio Macri. Y vamos a ver, porque esto también hay que repasarlo, cómo el dólar en la época de Cambiemos, el dólar en la era Macri ha venido cambiando. Cuando prometían allá por diciembre del 2015 que no iban a devaluar y que en la Argentina, solo por asumir Macri, iba a llegar la lluvia de inversiones y el país se iba a transformar. Fíjese, vamos a recordarlo. El dólar Prat Gay famoso, 16 pesos, porque el entonces ministro de Economía decía, si el dólar llega a 16, asumieron, recuerde, con un dólar a 9.80, si el dólar llega a 16, significa que hemos hecho las cosas mal. Y el dólar llegó a 16 pesos. Y los economistas, algunos decían, el dólar tiene que estar a 20 pesos. Y le decíamos, está loco. Boyano era uno de esos economistas y el dólar llegó a 20 pesos, el dólar boyano. Y después Elisa Carrió, abril de este año, regresando de los Estados Unidos, diciendo, en Estados Unidos está lleno de argentinos, acá está todo bárbaro. El dólar Carrió 23 pesos y prometía a los argentinos que de ahí no se movía el dólar. Pero siguió trepando el dólar. Pese a lo que decía Carrió, el dólar siguió trepando y llegó el dólar Ratazzi, porque Ratazzi en ese momento decía, para mí el dólar tiene que estar a 26 pesos, y llegó el dólar a 26 pesos. Hoy Ratazzi dice que no le preocupa el dólar en el nivel que está. Claro, ¿qué les va a preocupar a ellos que tienen la vida hecha? Que le vaya a preguntar a cualquier argentino de pie si no le importa el valor del dólar hoy. El dólar Ratazzi a 26.
Y después llegó el dólar Sturzenegger, cuando lo fletaban de la presidencia del Banco Central por mala praxis, mejor dicho, después de haberse patinado 15.000 millones de dólares, que Carrió debería investigar a dónde fueron a parar. El dólar Sturzenegger 28 pesos. Y llega el anuncio del presidente de que íbamos a acudir al Fondo Monetario Internacional. Y llega el dólar FMI a 30,72. No hace mucho, ¿eh? Hace 3 meses atrás, 30,72. Pero no nos íbamos a quedar ahí, ¿eh? El dólar seguía trepando. Y llegó el dólar flan. Sí, señores, a 31 pesos. Porque allí el nuevo concepto político del macrismo, con su nuevo ídolo político, la máxima estrella de Cambiemos en este momento, Alfredo Casero, y con el queremos flan. Fíjese, ayer en el medio de la corrida cambiaria, el representante del gobierno y de Cambiemos en los medios más cercanos al gobierno era Alfredo Casero. Y llegó el dólar flan a 31 pesos, pero siguió trepando. El dólar desconfianza, el que ayer le respondió al discurso del presidente, a 34,48. Pero ¿saben qué decían? Pero no nos preocupemos, porque lo tenemos a Messi en el Banco Central de la República Argentina. ¿Quién es Messi? Toto Caputo. Es el Messi de la finanza, decían. No hay que preocuparse. Y llegó hoy el dólar Messi, 39,87. Ahí está, 39,87 el dólar Messi, el dólar Caputo, Toto Caputo, el astro de las finanzas, el que Marcos Peña dijo que jugaba en la Champions League y que acá venía a solucionar todos los problemas. Y mientras esto ocurría, mientras ese minuto a minuto del dólar que veníamos hablando después que habló Marcos Peña, los empresarios en el interior del Consejo de las Américas, mire cómo reaccionaban con el dólar que seguía trepando. El dólar acaba de aumentar en el arranque, los primeros 50 minutos de la rueda, a 40 pesos para la venta. A 40 pesos para la venta. ¿El dólar? 40 pesos. 40 pesos, increíble. Bueno, uno busca un dólar competitivo, no un dólar especulativo. El dólar acaba de tocar los 40 pesos en la cifra. Absolutamente, la verdad inexplicable. No, yo no tengo, habría que preguntarle a los operadores del mercado financiero cuál es la explicación, pero realmente impensado, inexplicable. No sé qué es lo que está pasando. La tasa de interés la acaban de subir al 60%, según acaba de informar el Banco Central. ¿Esto qué impacto va a tener en la producción? Bueno, la verdad que estas turbulencias no nos convienen, se pierden referencias, por supuesto el impacto de la tasa de interés es directo. Hay una crisis de confianza en ciertos sectores de la sociedad y entonces acuden al dólar, que es la moneda de ahorro frente al peso, que ha tenido 13 ceros de devaluación. Creo que esto es un cimbronazo aún, diría yo, mucho más fuerte incluso que el de mayo. Hay que ver cómo se ajustan las variables y cómo se tranquiliza el mercado. Si no, es imposible seguir trabajando para la actividad normal, digo, con un mercado con estas turbulencias. Vieron la reacción, pero yo quiero por favor que volvamos, Charlie, cuando Alejandro Berkovich le pregunta al presidente de la Sociedad Rural Argentina y le comunica el dólar a 40, fíjese la cara que hace el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Un gesto vale más que 1000 palabras o expresiones. A ver si lo podemos ver, por favor, en el dólar medio acaba de aumentar en el arranque, los primeros 50 minutos de la rueda, a 40 pesos para la venta. A 40 pesos para la venta. La cara, esa cara expresaba todo, pero mientras el gobierno decía que aquí no pasaba nada y que estaba todo controlado. Y vamos a ver también las acciones y cómo cayeron en Wall Street las acciones de los principales bancos de nuestro país, en otro golpe de desconfianza al mercado argentino.
Jueves negro para las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Los ADR se hundieron hasta 18% en dólares. El riesgo de país se disparó a 774 puntos básicos, el nivel más alto desde diciembre del 2014. Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Ahí tenés lo que son la pérdida de valor de las empresas argentinas, ¿no? Y uno mire, la verdad que se asombra, que empresas puedan perder 70% de su valor en lo que va del año. ¿Te imaginas que es difícil para una empresa sostenerse con estos niveles de pérdida? Hay muchas que salieron a recomprar sus propias acciones en el mercado para darle un poco de piso a la caída y para hacerse más fuerte y evitar una toma muy hostil. Pero claramente con estas pérdidas los activos argentinos están de regalo. Vos mencionabas la interna de gabinete, la que ponía casi al borde de la renuncia a Marcos Peña. Ahí claramente muestra lo que es la pelea entre el ala política de Peña y el ala dura de Duhovne, los que quieren el ajuste a cualquier precio, los que quieren el ajuste ya, al déficit cero ya, y cerrar rápidamente toda esta parte. Se necesitan los dos, porque Duhovne, para poder llevar adelante ese plan de ajuste, va a necesitar los votos del peronismo en el Congreso, que le apruebe el presupuesto, y ahí es donde el equipo de Peña y el equipo de Frigerio tienen una alta participación en la negociación. Una situación muy complicada. El lunes anuncian que van a hacer las últimas medidas que van a negociar con el FMI, pero es difícil saber qué es lo que están pensando ahora, ¿no? Bien, y vamos a ver el ranking de los países que más han devaluado en el mundo, también para tenerlo en cuenta. El peso argentino, marchamos hoy al tope del mundo. El peso argentino, el más devaluado, 53,9. Hemos llegado al mundo, estamos integrados. Después, la lira turca, 43,5. El real brasileño, 20,2. El rand sudafricano, 16,1. El rublo ruso, 15,6. La rupia india, 9,7. Acá en la región, el peso chileno, 8,67. La moneda húngara, 8,61. En Indonesia, 7,72. El peso filipino, 7,04. Y en el polaco, 6,94. Pero además, Fernando, para también compararnos con la región, hoy está el peso uruguayo por arriba del peso argentino, si no me equivoco, ¿no? Sí, así estaban dando las cuentas. Por primera vez el peso uruguayo vale más que el peso argentino, por lo menos nominalmente. Esto es el producto de esta devaluación del peso. Ahí estaban los índices de devaluación. Si lo mirás por el otro lado, ¿cuánto se apreció el dólar? En lo que va del año, 112%. Arrancó abajo de 20, hoy está en 40. Ningún otro país, ni en la Argentina, ni en la región, ni en el mundo, tuvo este proceso de pérdida de valor de su moneda tan fuerte y tan rápido como fueron estas últimas 2 semanas, Gustavo. Y el mundo, Pedro Brigger, el mundo habló hoy de la Argentina. Efectivamente, lo venimos señalando ya hace meses, en realidad, de la atención que se le presta y los títulos especialmente de los diarios financieros. El Financial Times, uno de los más importantes británico, es el que más se está prestando atención. De hecho, hoy a la mañana la primera noticia que ellos daban en su página web era justamente que la Argentina subía la tasa de interés al 60%. Hay que remarcar que muchos de estos medios de comunicación están en papel, pero por supuesto en papel no pueden seguir las alternativas que van minuto a minuto corriendo, y eso sí se refleja en las páginas web. Acá tenemos, creo que esto también es del Financial, esto de Bloomberg, sí, no del Financial Times, esto de Bloomberg. Fíjense, Argentina eleva las tasas a niveles mundiales, lo que venimos señalando, esto del 60% realmente impacta muy fuerte. El New York Times también, ante el desplome del peso, Argentina aumenta las tasas de interés. O sea, están todos en sintonía
con esto que venimos señalando, el mundo de España, podemos irnos también a los medios de comunicación en Alemania. Ahora hay algunos detalles interesantes mientras vemos algunos medios de comunicación internacionales para señalar. En primer lugar, Gustavo, vos hace unos minutos decías o repetías esta frase que tanto se dice: no hay alternativa. Frase acuñada en su momento por Margaret Thatcher. No hay alternativa. Es lo único que se puede hacer, o que en el discurso de los neoliberales lo que han tratado de imponer es lo que hay que hacer. No hay alternativa. Bueno, es falso, claramente. Pero siempre es interesante volver a ver lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo oficial del fondo. Ayer yo les señalaba esta autocrítica del año 2004. Si uno va hoy a la página del fondo, y especialmente Twitter, comunica mucho por Twitter el Fondo Monetario Internacional, va a encontrar un análisis de qué son los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, dice: implementar políticas de ajuste orientadas a restablecer la estabilidad y el crecimiento. Y uno se puede preguntar, ¿la ayuda del fondo fomentó efectivamente la estabilidad y el crecimiento económico? Y después también dice: un ajuste gradual examinado minuciosamente. Entonces te pregunto, Gustavo, y le pregunto a los economistas que están con nosotros, ¿realmente el Fondo Monetario Internacional está examinando minuciosamente lo que se está haciendo o no lo está examinando? A ver, si lo están examinando minuciosamente, la están pifiando, como tantas otras veces. Si no están examinando minuciosamente, ¿para qué cobran los funcionarios del fondo $10.000 por mes como mínimo para estar en la Argentina? Les recuerdo, altos salarios de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que con esta devaluación obviamente van al supermercado acá o van a comer y todo les resulta a ellos cada vez más barato. Bien, vamos a ver, enseguida vamos a escuchar al ministro de Economía que habló esta noche sin dar mayores precisiones, pero hace instantes fue otra tanda de tweets furiosos de Elisa Carrió, que se ve que está muy molesta con la situación. Fíjese, es la única que habla de la alianza Cambiemos. Los radicales en Cambiemos no abren la boca. Uno se pregunta dónde están los radicales de Cambiemos. No abren la boca. Pero dice Elisa Carrió: frente a la irracionalidad del mercado, racionalidad del gobierno y Cambiemos, frente al intento de desestabilización, firmeza y templanza institucional. A los ciudadanos les digo, hay demasiados dólares de ladrones jugando contra la Argentina. Hay que seguir apostando al campo y a las pymes exportadoras. Un beso enorme, que Dios los bendiga. Ahora, el gobierno no está apostando por las pymes o por la producción nacional. Y cuando se refiere a los ladrones, ¿no será que Carrió tiene que ir a buscar en los amigos del gobierno? Porque fíjese, hoy, muy interesante, el artículo que escribió en el diario Clarín nuestro colega Fernando González, que creo que hay respuestas para las preguntas de ayer y de hoy de Carrió. Fíjese, vamos a verlo, vamos a compartirlo juntos. Toto es Lionel Messi, pero el dólar es el Mundial de Rusia, escribía Fernando González. La única receta que dice tener el gobierno es la supuesta infalibilidad de Luis Caputo, que hasta ahora evidentemente está fracasando. Pero fíjese lo que dice: desde que empezó la tormenta del dólar, la frase preferida en la Casa Rosada y en todos los despachos del poder macrista es: Toto es Messi. Así de simple, como si la magia del trader exitoso en la banca privada que ha sido Caputo pudiera ser suficiente para superar el vendaval. Toto era un gran trader, ahora es un mito. Es la frase sobre Toto que Alfonso ha pronunciado entre algunos de sus viejos amigos. Acá está la respuesta para Carrió, que tanto pregunta. Acá está la respuesta para Carrió, que se la da Fernando González del diario Clarín. Solo en el mes de agosto, el 80% de quienes compraron dólares lo hicieron a través de operaciones por más de 2 millones de dólares.
Eso quiere decir que los compradores no fueron ni jubilados ni asalariados tratando de defenderse del costo de vida. Se trata de grandes inversores saliendo de los bondos y yéndose al dólar. El resultado, la suba incontenible del tipo de cambio y también la disparada del riesgo país. ¿Y qué más dice? Muchos de los hombres y mujeres de negocios que responden con el bolsillo ante cada crisis, mire, Elisa Carrió, aquí puede buscar lo que usted está buscando. Muchos de los hombres y mujeres de negocios que responden con el bolsillo ante cada crisis son amigos de Macri, de Toto Caputo o de Duhovne y están poniéndose anticipadamente a resguardo de una nueva caída. No busquen desestabilización en otros, vean en los propios amigos del gobierno. Por eso yo hacía la pregunta, que ahora se la voy a trasladar a los economistas. Ahí hay, esta frase es tremenda. El presidente, María Eugenia Vidal y también Horacio Rodríguez Larreta están desconcertados con el comportamiento de quienes creían que iban a ser sus aliados en la recuperación económica. ¿Y vos qué creías? Sos uno de ellos, Mauricio. ¿Por qué te sorprendés? Lo suele provocar el rabino Sergio Bergman, acaso el ministro más cercano a la espiritualidad que conserva. Por eso yo digo, no tienen que buscar desestabilizadores afuera, tienen que ir a los amigos del gobierno, como bien dice Fernando González. Por eso yo preguntaba al inicio del programa, ¿cuánto le importa al gobierno de Macri verdaderamente esta crisis económica? ¿Cuánto le importa? Y la pregunta se la traslado a Andrés Aciaín, economista que es uno de los economistas que ha venido anticipando todo y que la ha pegado, lamentablemente, pero junto a la realidad. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Buenas noches. ¿Le importa al gobierno de Macri realmente esta crisis? Y yo creo que sí. Realmente. ¿O están haciendo algunos de sus amigos, como decía ahí Fernando González, su negocio porque movimientos salen a vender cuando el dólar está, bajan? Yo los veo más bien un efecto porta 12 queriendo salir todos y empujándose, y cada vez el dólar sube y lo que se llevan es menos. Para mí el gobierno está entrampado, digamos. Está entrampado por el acuerdo con el FMI, por la política que te impuso de no fijar un valor del dólar. Esa política es una política desestabilizadora y genera una incertidumbre tal, con este verso de que el dólar lo fija el mercado. Claro. ¿Quién es el mercado? Son operadores financieros internacionales, son empresarios locales, son sectores que tienen alguna capacidad de ahorro, que al ver que no hay un dólar de referencia salen desesperados a comprar. Y cuando el dólar sube, a diferente, porque en el FMI parece que piensan que el dólar son manzanas, ¿no? Sube el precio y la gente compra menos. No, el dólar cuando sube la gente compra más, sobre todo si no le pones un valor de referencia, porque no sabes hasta dónde puede subir. Y eso genera un efecto manada desestabilizante. Pero en el fondo dice que examina minuciosamente cuando da un préstamo. Y bueno, entonces ahí ya tenemos que empezar a pensar mal, ¿no? O sea, el Fondo Monetario le dice, no podés fijar el valor del dólar. Porque cuando asumió Caputo, él puso 5.000 millones de dólares a 25 y lo frenó el dólar. Y funcionó. Firmaron el acuerdo con el FMI y le hicieron automáticamente deshacer esa política. Entonces, esto no es... ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque el FMI, esto porque yo digo, lo dije acá hace tiempo, sí. El FMI El tiene dos primer cuestiones. desembolso se lo patinaron en tratar de parar el dólar. El FMI dice, la plata que yo pongo para pagar la deuda, les había autorizado 7.500 para que la patinen, el resto es para pagar la deuda. No, para pagarle la deuda a sus amigos, el FMI defiende a los acreedores y dice para pagar la deuda. Entonces no te podés patinar la plata. ¿En qué? En el déficit enorme que tiene la economía argentina en el sector privado, comercial, de turismo, fuga de capitales, deuda de empresas privadas. ¿Cómo acuerda eso? Según el FMI dice, no muchachos, la plata que yo pongo es para la deuda, el resto, el dólar, tiene que subir y subir y subir y... Lola. Todo lo demás, Lola. Yo la puse solo para eso. Eso es la política que llaman de dólar flexible. Que lo que genera no es que se ajuste el sector privado,
que surjan exportaciones, disminuya el déficit de turismo, que, no haya más fuga de capitales, no. Genera una política de desestabilización, por lo que decía antes, al no haber una certidumbre sobre cuál va a ser el valor del dólar, el dólar sube, todo el mundo sale a comprar, es explosivo. Y ahí entra lo conspirativo, ¿no? Lo conspirativo es que yo lo vengo diciendo, es que atrás del FMI hay grupos que quieren comprar activos locales a bajo precio. Sí, veíamos los precios de los ADR. Ahora, mirá cómo están bajando las acciones. Entonces, el gobierno local, yo creo que es una mezcla, digamos, no es que están haciendo esto a propósito porque son unos genios del mal. Creo que... tal vez para hacer negocios para algunos o grupos de amigos. Yo creo que al contrario, que los tienen agarrados, los tienen entrampados porque firmaron con el FMI y ahí vinieron los verdaderos pesados. Este no es un ajuste funcional. Esta devaluación y esta inflación que estamos viendo, ¿no le es funcional al plan del gobierno? ¿No le está licuando todos los gastos y no le está dando el déficit que quieren? Esa es la visión que tienen algunos, que piensan que el problema de la Argentina es el alto costo interno, el alto gasto del Estado. Entonces, con esta devaluación, destruyendo el Estado, destruyendo el salario de la gente, Argentina se va a transformar en una potencia exportadora de productos primarios, inserta al mundo, el reino de la felicidad. Pero eso es fantasía. Lo único que va... razonamiento del gobierno. Ese es el trasfondo ideológico. Pero el gobierno está gestionando un país que se le está prendiendo fuego. Y sus empresas y las de muchos grupos que apoyaron a este gobierno se están desvalorizando. Y están perdiendo guita y van a perder más guita. Porque esto es destructivo. Entonces, ese verso ideológico que comparte parte de los sectores más ligados al agro, con parte de la visión norteamericana de otros países, que Argentina tiene que ser un país que venda productos primarios y que no haya nada más, digamos. Esa visión, en su aplicación, es destructivo, porque por más que hagan la hiperdevaluación, que los argentinos tengan un salario de hambre, que cierren las universidades públicas, que destruyan al Estado, por más que hagan eso, el problema de la deuda no lo solucionan, porque no es un problema fiscal, es un problema de falta de dólares, es estructural. Y la demanda de dólares, a medida que sube el dólar, lejos de bajar, aumenta por la inestabilidad que genera. Entonces, el problema económico, eso que hay algunos ortodoxos que escriben, no, hace falta una mega devaluación que licúe el costo argentino. Bueno, eso es lo que estaban diciendo algunos hoy. Una hoguera purificadora, ¿no? Claro, el dolor sanador. Sí. Es una cuestión semi-religiosa, ¿no? Que pasan por Andrés, martirizando al pueblo. Detenete ahí, vamos a ir explicando porque está muy interesante tu análisis para que la gente lo entienda. Yo escuché que algunos decían, bueno, lo que el gobierno no hace se lo está haciendo el mercado. Le está licuando el déficit, entonces el gobierno se ahorra de hacer el verdadero ajuste. Sí, son los macanazos, son macanazos. Ellos piensan que el problema es el excesivo gasto público, entonces con esto licúan el gasto público. Ponele, hasta que la situación social se vuelva tan tensa que van a tener que salir con la billetera. Y el supuesto licuación del gasto público no va a ser tal porque los van a prender fuego, sino. Entonces, ponele que tengan razón y que licúen el gasto público con la devaluación. ¿Y cómo consiguen los dólares? Porque no, matando de hambre un jubilado, cerrando una universidad, no conseguís dólares. No, obvio. Entonces ellos tienen un problema de falta de dólares. Y lo confunden. ¿Supuestamente no se los va a dar el fondo? El fondo les da para pagar la deuda, pero acá tenemos déficit comercial, de turismo, fuga de capitales, deuda de empresas privadas. La cuenta grande, ellos dicen faltan 7.500. Cuando vos ves, eso es lo que necesita el gobierno para terminar de pagar la deuda del Estado en dólares. Pero el sector privado necesita 60.000 millones de dólares de acá a octubre de 2019 con un escenario conservador de fuga de capitales. Ahora es mucho más. O sea, por más que consigan los 7.500, no alcanza para el déficit del sector privado. El gobierno endeudaba al Estado porque así conseguía los dólares para el sector privado. O sea, en la última etapa de Cristina no había dólares. Claro. Por el déficit del sector privado. ¿Cómo lo consiguió Macri? Endeudando al Estado, y esos dólares que entraba el Estado los usaba el sector privado. Ahora el Estado no consigue ni siquiera los dólares para sí mismo. ¿Y quién consigue los dólares para el déficit del sector privado? El FMI dice, dejen que el dólar suba y que lo soluciona. Y no lo soluciona porque exacerba la fuga de capitales. Vamos a compartir lo que hace instante decía en la Casa Rosada el ministro de Economía, Nicolás Duhovne. Primero, algunos anuncios. Estuve trabajando hoy con mi equipo, luego me reuní con el presidente preparando el detalle de las medidas. Algunos anuncios. Estuve trabajando hoy con mi equipo, luego me reuní con el presidente preparando el detalle de las medidas complementarias que vamos a estar implementando para avanzar en la reducción del déficit
para que sea menor al 1,3% en el cual veníamos trabajando hasta ahora, tal como les anuncié ayer. Como les decía también ayer, eso permite que la Argentina tenga menos necesidades de financiamiento el año próximo. El lunes vamos a estar presentando ese detalle en una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda. Ese mismo lunes por la noche voy a viajar con mi equipo a la ciudad de Washington, donde vamos a seguir avanzando en el entendimiento técnico de lo que ya ha sido anunciado en el día de ayer por el presidente, es decir, que vamos a avanzar en el entendimiento técnico acerca de los desembolsos adicionales del fondo para el año 2019. Allí planeo reunirme entonces con las autoridades del fondo. Creemos que vamos a poder avanzar rápidamente porque ya hay un nivel de avance considerable. Y bueno, son las medidas en las que creemos para restablecer la confianza. Entendemos que hay un proceso hoy de desconfianza en una economía argentina que, en nuestra opinión, tiene fundamentos sólidos, pero que también reconocemos que hoy tiene que reforzarlos en función de los shocks a los que hemos sido expuestos. Así que van a tener más detalles en breve y esperamos también en este entendimiento técnico avanzar rápidamente para poder también dar a conocer los detalles de los desembolsos del fondo lo antes posible. ¿Cuáles son las medidas? Ahí, primero, ahora le voy a pedir a Andrés un análisis. Un ministro no encontrando las palabras para decir frente a lo que pasa, realmente, dubitativo, como contenido se lo notaba incluso en el rostro, ¿no? Y con una única, pareciera, definición. Vamos a ir al fondo a presentar y a generar confianza. Un loco obsesivo del ajuste. Sí. Un loco, un psicópata. Déficit, dice, déficit, hay que bajar el déficit. Tenemos una corrida cambiaria y el tipo quiere ir a ver si cierra una escuela, si le saca el pan a un pibe en un comedor. Un loco. No, eso no lo dice. Bueno, pero ¿qué es el ajuste? Justamente. Frenar obras. No ¿Qué va a hacer? gente. Para conseguir dólares frente a una corrida y para una corrida va a hacer un ajuste, frenar una obra, que no se haga una ruta. Esa es su solución. Pero porque están obsesionados con... Porque ayer Macri decía lo mismo. Son psicópatas de la ideología del Estado grande. Déficit cero. Es lo mismo que la misma utopía que tuvieron con la crisis de la convertibilidad. ¿Cuántos años se pasaron ajustando? Claro. ¿De qué les sirvió? Nada, porque no consiguen dólares ajustando. Pueden matar de hambre a la gente, ponerle que caiga la producción, cierren las empresas, entonces nadie invierta, nadie haga turismo, contraigan la economía. Y con eso caen las importaciones, cae el ahorro en dólares de la gente, porque no tiene capacidad de ahorro. Pero es un tema del que no hablan. Del cierre de empresas, por ejemplo, es un tema que no hablan. Pero eso si no igualmente, aun aunque logren esa brutal forma de ahorrar dólares, achicando, sacándole la plata a la gente y entonces como no hay producción nada, ahorran indirectamente dólares, no alcanza para sostener lo que se necesita para frenar esta fuga de capitales y este pago de la deuda. ¿Me permiten un minuto? Ni así. Tenemos que ir a un primero en C5N ahora. Esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo en la ciudad de Mar del Plata. Cacerolazos en la ciudad de Mar del Plata en estos momentos. Esto es en la ciudad de Rosario. Ahora, así se está expresando la gente en la ciudad de Rosario. Esto en la zona sur de Rosario. Espontáneamente la gente en las calles.
Y esto es Villa Crespo, aquí en la capital federal, ahora. Y estas son imágenes de la ciudad de La Plata, esta noche, también en distintas esquinas de la ciudad de La Plata. Esto está ocurriendo, imágenes que nos están llegando y que les vamos a seguir mostrando. Aquí, primero, en C5N, la realidad que otros no te muestran ni te cuentan. Mientras tanto, acaba de finalizar la multitudinaria marcha en favor de la educación pública que se realizó desde la Plaza del Congreso a Plaza de Mayo, bajo la lluvia, multitudinaria, impresionante. Miren lo que son esas imágenes, ¿eh? Es un pueblo movilizado que le dice no al recorte universitario, no al ajuste en la educación pública, no a la posibilidad de arancelamiento en la universidad pública. Continúa aquí en esta Plaza de Mayo, como hoy describíamos, es indescriptible la cantidad de gente que llegó hasta esta Plaza de Mayo, tanto por la Avenida de Mayo como yo le decía hoy también aquí en la plaza, algunos jóvenes que se han quedado, a pesar de que ya hace aproximadamente una hora que ha finalizado esto, están algunos desconcentrando, sin inconveniente alguno, pero como decías, mucha gente que vino hacia esta plaza en defensa de la educación pública. Vamos a ver si podemos hablar con algunos jóvenes que están aquí para que nos den su impresión de cómo fue esta marcha, cómo la vivieron. Chicas, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, cuéntenme la marcha, cómo la vivieron, mucha gente que llegó hasta el lugar en defensa de la educación pública. Sí, ¿qué te cuento? ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Qué piensan de la marcha? Que está bien, la verdad, está bueno. Perdón que me río. Sí, no, está bien, y es lo que hay que hacer, supongo, ¿no? Salir y reclamar. ¿En tu caso cómo viste la marcha? No, lo quiero hablar. Bueno, ahí estaba la... Muchas gracias. Así estaban entonces en forma multitudinaria la manifestación en Plaza de Mayo. Andrés. Bueno. Yo estuve como docente universitario. Sí, nos imaginamos, sabés de adentro, ¿no? Lo que pasa, sí, ¿no? Sí. Nos mojamos un poquito, pero... Desde Plaza Congreso hasta Avenida de Mayo, de toda la Avenida de Mayo hasta la plaza estaba llena. Sí. Impresionante la cantidad. No, digo que sabés en primera persona lo que sí, soy docente universitario. Imagínate que en 2 universidades doy clases, sumás los sueldos de las 2, con antigüedad, con todo, y no llegas a los 20.000 pesos. Imagínate el salario, ¿no?, del docente universitario, y proponen aumento ahora 400, 600 pesos, digamos, una vergüenza lo que ofrecían con una inflación que nosotros lo estimábamos en el 40%, nos decían que éramos locos y ya estamos cortos. Menos de lo que cuesta un buen libro. Un buen libro, sí, un menos manual. Lo que cuesta un manual cualquiera, eso es el aumento que te quieren dar por todo el año, una locura. Andrés, cuando Duhovne dice, este es el único rumbo, vamos por el buen camino. Es increíble, yo no tengo palabras, o sea, no es difícil digamos, yo no te digo de superar, el programa es insustentable, tomaron deuda, a mediano plazo no hay cómo pagarla, pero parar la corrida la habían parado cuando ofrecieron 5.000 millones de dólares 25. O sea, hay una forma que es fácil, es que el gobierno ponga en claro que quiere un valor del dólar y use el poder de fuego de que tiene, ya no sé cuánto le quedarán hoy, 54.000 millones de dólares de reservas, bueno, las use claramente para fijar y orientar el mercado, ¿no? Ellos dicen el mercado va a fijar el valor del dólar. El mercado no existe, es un montón de gente, grupo empresario, etcétera, que si no le das una orientación y una política clara, y es más, creás paranoia, porque lo que están haciendo es como fomentar la paranoia. Lo que hicieron con las LEVAC, una cosa que no tiene sentido. Había una gente, que yo, pobre gente, no sé quiénes eran, nosotros los llamábamos los 30.000 optimistas, que seguían en LEVAC. Se devaluaba la moneda y seguían en LEVAC. Y uno dice, esta gente está loca. Pero bueno, existían. ¿Qué hicieron ellos? Los empujaron a que compren dólares. Y con esta tasa, anda a comprar. Con esta tasa de LEVAC de hoy, 80% que estamos viendo, las tasas que elevaron al 60%. Es desquiciado. Por un lado, dicen no hay dólar de referencia. Por otro lado, salen a vender reservas, pero no marcando una clara agenda de que queremos fijar un valor del dólar.
Por otro lado dicen, no queremos más LEVAC, empujan a la gente que estaba en LEVAC a que se vaya al dólar y por el otro lado suben la tasa de interés. O sea, hay un desconcierto total. Para mí el desconcierto, el origen, como digo, es la política que le impone el FMI de tipo de cambio flexible. En ese corset desestabilizador empiezan a tirar manotazo de ahogado sin ton ni son para un lado, el FMI le dice desarmar las LEVAC, le alimenta todavía más la corrida. ¿Te imaginas algún bono para reestructurar las LEVAC y las LETES ahora en este contexto? Bueno, después de las LEVAC ya lo solucionaron licuándolas con el dólar. O sea, el problema de las LEVAC lo han licuado con el dólar. Los bancos que ya estaban ahí, le podían bajar la tasa, no tenían a dónde ir, le habían prohibido comprar dólares. Quedaban los ahorristas particulares que no sé por qué razón le sacaron la LEVAC y dijeron vayan a comprar dólares, muchachos, porque eliminar la LEVAC fue esa la política. Como diciendo, ¿qué hacen ustedes acá todavía? ¿No se avivaron? Vayan a comprar. Es realmente desquiciado. No hay una lógica económica racional. Están los manuales que dicen que esto está bien, porque piensan que el mercado cambiario es como comprar manzana, como te decía antes, sube el precio y la gente va a demandar menos. No es así. El dólar en Argentina, el último que había dicho que lo fije el mercado fue Danilo Pastore, en plena corrida que estaba sufriendo Alfonsín. Y la consecuencia fue una hiperinflación, ¿no? Pero ahí Alfonsín de última se había quedado sin dólares en la reserva, no le quedaban herramientas. Ellos tienen reservas, pueden intervenir. O sea que acá hay una política voluntaria de generar incertidumbre y fomentar esta devaluación. Entonces, ¿para qué viaja a Washington? Porque, mirá, es la teoría, me parece que es sociológica, ¿no? Nuestra clase dominante se ha transformado en CEOs de subsidiarias multinacionales que ya no piensan por sí mismos, sino que viene el patrón de la casa matriz y le dice qué tienen que hacer. Encontraron a su patrón, el FMI, que les dice qué hacer. No piensan por sí mismos, no tienen autonomía. Un gobierno que firmó esto con el FMI, que ve que el dólar se les va, que se está amenazando con llevar puesto todo, no un programa económico, todo un proyecto político, dirían, bueno muchachos, no, torzamos, si violamos el piso de reserva, violamos el piso de inflación, violemos la cláusula de dólar flexible, intervengamos y fijamos un valor del dólar y terminemos con esta incertidumbre. Es lo lógico, lo mínimo. Ahora, ¿qué puede pasar prefieren mañana? Prefieren morir, inmolarse, pero cumplir con el fondo. Exacto. Bueno, es lo único que queda. Ahora, ¿qué puede pasar en un mercado que ayer habla el presidente y el mercado le da la espalda? Hoy habla Marcos Peña y el dólar se va a 42 para bajar y cerrar en 39.87. Y el ministro Duhovne diciendo, bueno, estamos viendo, analizando con el equipo, el lunes vamos a dar una conferencia de prensa, pero mañana viernes, ¿qué va a pasar? No, está claro. Mira, el discurso del presidente de decir, ¿nos van a adelantar la plata de 2020? Eso se lo tendría que haber dicho a un colaborador suyo en secreto. Porque es una, para que nos adelanta la plata, por ahí llegamos a las elecciones. Porque con la guita nos la van a dar antes. Pero anunciarlo públicamente, los que tienen un bono a 100 años, dicen, vos te salvarás, terminarás tu mandato, pero en 2020, ¿quién la va a poner la plata? Entonces, es una política que no entiendo a quién se le ocurrió que decirle a los inversores del mundo, no se preocupen, la plata de 2020 nos la vamos a fumar en 2019. Y los inversores del mundo dicen, ¿y en 2020 qué hago yo con este bono que te compré? A 100 años, a una tasa fija en peso. ¿Está bien? No, me parece que es normal que el mercado, que no es el mercado, es esa gente, reaccione así. Andrés, gracias como siempre, por todo tu análisis y sobre todo porque en estos meses que has venido al programa nos has ido comentando paso a paso lo que lamentablemente está ocurriendo. Gracias. Pedro, gracias. Primera pausa, enseguidita, en la próxima hora tenemos mucho más análisis desde la realidad, no desde el relato ni el del discurso que te quieren vender alejado de la realidad. Decíamos recién, lo reafirmaba Fernando, hoy además una economía sin precios. ¿Qué va a pasar con el precio de la nafta? Con los alimentos mañana. También, ¿qué va a pasar con los medicamentos? Con un dólar a 39.87. La inflación de agosto, la inflación del 2018... ¿Cuánto habías calculado? 40. 40. ¿Y la de ahora? 4. Y ya estamos moviéndolo para arriba. ¿Sigue para arriba? 40 es el piso ahora. Y con este valor del dólar, una devaluación del 100% en un año. Las devaluaciones anteriores habían sido del 60% y habían dado una inflación de 40%. La de 2014, la de cuando asumió Macri. Bien. Muy bien. En la próxima hora, todo el análisis de la realidad aquí en Minuto 1 en la pantalla de C5N. Ya volvemos, quédate ahí.